Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Actividad 24. Leo el siguiente texto. Entonces, saquen el cuadernito, ponen como título con esfero rojo, el cuerpo se cura solo. Luego dibujan esto o pegan un recorte, imprimen y recortan si pueden imprimir. Y pasan esto al cuadernito, pero lo ideal no es pasar igualito, sino en resumen, ¿no? Margen inicial a margen final, no copiarán tal como está aquí, ¿no? Entonces, vamos a leer un poquito, pero mejor yo voy a explicarles para no alargar mucho el video. Para entender sobre el tema el cuerpo se cura solo, tenemos que entender el término célula, coagularse y glóbulos blancos. Cuando nos lastimamos, miren cómo se lastima aquí. Sale sangre, ¿no es cierto? Pero la sangre se va haciéndose una costrita. Pasan los días y la costrita o caracha que se le dice va saliendo y luego queda la mano ya como nueva. Entonces, esto vamos a explicar. ¿Pero qué son células? Tenemos que leer y ir entendiendo. Ustedes pasan al cuadernito, pero yo solo voy a explicarles, ¿no? La célula, ya habíamos explicado, a ver, vamos del tercero. Yo les había explicado acerca de los átomos, por ejemplo, todo lo que nos rodea, una piedra, un cuaderno, un animalito, las personas, todo está hecho por átomos, habíamos dicho. Entonces, si una persona está hecho de átomos y una piedra también está hecho de átomos, ¿en qué se diferencia el ser humano de una piedra? Es decir, o un animalito de una piedra o una planta de una piedra. Se diferencia, habíamos dicho, en la célula. ¿Pero qué era la célula? A ver. Los átomos se unen y forman moléculas. Entonces, si todas las personas y las piedras también tenemos átomos, la diferencia se encuentra en la célula, para lo cual vamos a ver el siguiente video. La célula viene a ser la parte más pequeña que forma pero a los seres vivos. Vamos a poner a continuación mucha atención al siguiente video acerca de qué es la célula, por favor. Vamos a escuchar y vamos a comprender. Hola amigos, bienvenidos a mi laboratorio. Soy Toby y seré tu guía en el mundo de las ciencias naturales. Hoy vamos a hablar de algo que tienen en común todos los seres vivos. Y eso es la célula. Como ya deben saber, la célula es la parte más pequeña de los seres vivos. Su diminuto tamaño causa que solo puedan ser vistas a través de un instrumento especial llamado microscopio. De hecho, fue en 1665 que Robert Hooke, un científico de Inglaterra, descubrió y le dio nombre a las células. A pesar de su tamaño, la célula tiene vida propia, lo que le permite realizar las funciones vitales de nutrición, respiración y reproducción. Las células tienen una estructura básica en común, la cual está compuesta por la membrana celular o plasmática. Es una envoltura externa que protege y limita a todas las células. El citoplasma, que es la sustancia que se encuentra en el interior de la célula y donde están los organelos celulares. Y por último, el material genético o ADN, el cual es muy importante, ya que posee la información acerca de cómo será y cómo funcionará cada célula. Ahora déjenme preguntarles algo. ¿Creen que solo existe un tipo de célula? Si dijeron que no, muy bien. A pesar de que todas las células tienen esa estructura en común, no todas son iguales. De hecho, las células están divididas en dos grandes grupos: las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas no tienen un núcleo definido, lo que hace que el material genético esté por todo el citoplasma. En cambio, las células eucariotas sí tienen un núcleo definido en el cual se encuentra el ADN. Estas células son mucho más complejas que las células procariotas y es por eso que son 10 veces más grandes.
Las células eucariotas son las que forman parte de los tejidos de organismos multicelulares como hongos, plantas, animales y sí, son las que forman tu cuerpo. Estas células a su vez pueden ser de dos tipos, de origen vegetal o de origen animal, y dependiendo del tipo de célula, cada una tiene diferentes funciones. Por ejemplo, las células vegetales tienen una función que tus células no tienen. Esa es la de llevar a cabo la fotosíntesis. De esta manera las plantas producen su alimento y de paso el oxígeno que respiras. Bueno, espero que les haya quedado claro que todos los seres vivos, por muy pequeños o muy grandes que sean, están formados por células y que todos ellos son fundamentales. Bueno, como ya observaron en el video, la célula es propio de los seres vivos. Es la parte más pequeña, pero de los seres vivos. ¿Se acuerdan? En reproducción humana, por ejemplo, los espermatozoides. Un espermatozoide es una célula. Eso que parecía villico, ¿no es cierto? Es una célula. Es decir, una célula ya tiene vida. Coagularse la sangre se hace menos líquida, se comienza a solidificarse. Cuando nosotros nos lastimamos, la sangre que es líquida se va haciendo espesita y luego se va secando. Eso es coagularse. Glóbulos blancos, células que se encuentran en la sangre que previenen las enfermedades. Los glóbulos blancos son células, dicen. Entonces, para entender más este tema de glóbulos blancos, célula y coagularse, vamos a observar el siguiente video acerca de la sangre mejor, para comprender mucho mejor, ¿no? Para lo cual quiero que pongan mucha atención. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Glory TV. Todos sabemos qué es la sangre. Es esa sustancia roja que sale de nuestro cuerpo cuando nos hacemos una herida. Pero, ¿sabéis qué es la sangre realmente? ¿Y sabéis para qué sirve? La sangre es fundamental para mantenernos vivos, ya que transporta los nutrientes y el oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo para que puedan seguir funcionando. Pero, ¿de qué está formada la sangre? La sangre está formada por plasma y por células sanguíneas. El plasma es la parte líquida de la sangre y está formada en un 90% por agua y en un 10% por nutrientes, proteínas y otras sustancias. Las células sanguíneas son de tres tipos: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y tienen distintas funciones. Los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, se encargan de transportar el oxígeno desde nuestros pulmones a todas las partes de nuestro cuerpo. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, se encargan de combatir a los gérmenes. Son como soldados que flotan en la sangre para luchar contra los virus y las bacterias que provocan las enfermedades. Las plaquetas, también llamadas trombocitos, ayudan a la coagulación de la sangre. Es decir, cuando nos hacemos una herida, las plaquetas acuden rápidamente y crean una especie de tapón o pegamento en la herida para que no salga más sangre y forman lo que llamamos una costra. Es alucinante la sangre y todo el cuerpo humano, ¿no os parece? Si queréis saber más sobre la sangre, el sistema circulatorio y aprender muchísimas... Bueno, ya observamos el video acerca de la sangre para entender mucho mejor. Entonces, ustedes van a hacer un resumen
de esto, una vez observado, había en el video dicho que en la sangre se encuentran 3 células: glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Los glóbulos blancos nos defienden contra los virus y bacterias. Los glóbulos rojos, los que llevan el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Y las plaquetas son las que se juntan para hacer un taponcito para que la sangre no se siga saliendo, ¿no es cierto?, en una herida. Pasemos a la actividad 25. Marco con una X el propósito del texto. El cuerpo se cura solo. ¿Qué propósito tendrá este texto, chicos? ¿Informar, expresar sentimientos o persuadir? ¿Qué dicen ustedes? Obviamente es informar, porque es algo que está en los textos, es real, o sea, ya estudiado. Ya tienen datos científicos para decir esto. 26. Leo el tema y formulo 2 preguntas. Puedo utilizar las palabras interrogativas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? Escribo mis preguntas. Entonces van a escribir, dice, y formulo 2 preguntas. Formen 2 preguntas aquí. La primera pregunta, y aquí contesten, por ejemplo, ¿qué es la célula? Y aquí podrían poner, ¿qué son los glóbulos blancos? Pongan, ¿qué es la célula? La célula es la parte más pequeña de los seres vivos. ¿Qué son los glóbulos blancos? Los glóbulos blancos son células que nos defienden de las bacterias, de los virus, etc. O ponen lo que está aquí, células que se encuentran en la sangre que previenen la enfermedad, podrían poner. Actividad 27. Leo las oraciones y las ordeno. Escribo en los recuadros las oraciones en la secuencia en que ocurren, según la lectura. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 oraciones. Tenemos que ponerlo esto en el orden que ocurre según la imagen. Por ejemplo, este es primero, ¿no es cierto? Luego pasa esto, luego pasa esto. Esta sería la 3. Este sería la 4. Perdón, estoy escribiendo con un ratoncito, por eso no me sale muy bien, ¿no? Entonces, el 1. ¿Qué sería el 1? ¿Qué sería el 2? ¿Qué sería el 3? ¿Qué sería el 4? Vamos a ver. Vamos a ver las oraciones que tenemos por aquí. Dice, se cae la corteza. ¿Cuál será entonces? Se cae la corteza. Esta sería la 3. Entonces ponen en la 3. Se cae. Se cae. Bueno, y ustedes le ponen, no se cae la corteza. Luego sigue, dice, las células se juntan, la sangre se vuelve espesa y cubre la herida. La sangre se endurece, sigue después. Entonces esta sería la 1, porque la que dice que se endurece sería esta, la 2. Ustedes van poniendo según el orden como pasan las cosas. Aquí, ¿no es cierto? Van llenando. 28. Contesto, ¿qué pasaría si después de una herida no se unen las células? Por ejemplo, si no se unen las células, ¿qué podría pasar? Pues que no se va a cicatrizar. Por ende, una herida no se va a sanar. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.